El término chamán y su derivado chamanismo procede de las comunidades tunguses de Siberia. Esta palabra deriva de la lengua de los grupos étnicos evenquis, que son sociedades cazadoras y recolectoras. El término hace referencia a un proceso de adquirir conocimientos a través del éxtasis y el trance, con el fin de establecer una mediación entre el mundo de los humanos y los mundos espirituales. El término chamán se extendió a lo largo de todo el mundo, y los significados y las percepciones de este fenómeno se fueron modificando con el transcurso de los años. Así, en los inicios se asoció el chamanismo a personas estafadoras que a través de sus terapias engañaban a los pacientes. En el ámbito de la medicina, el chamán se asoció a la epilepsia o a trastornos psiquiátricos, histeria, psicosis. En el contexto religioso, se asoció el chamanismo a las posesiones de espíritus diabólicos. En Estados Unidos, a principios del siglo XX, ya se aplicaba el término chamán para referirse a los curanderos. Finalmente, a mediados del siglo pasado, en el ámbito de las ciencias sociales, el investigador Eliade vinculó el chamanismo a las técnicas del éxtasis y a la mediación entre mundos diferentes. El chamanismo es un término genérico e impreciso, pero a su vez es una herramienta muy útil para comprender prácticas rituales, mágicas y sagradas en diferentes partes del mundo y en diversas culturas. Estamos ante un fenómeno complejo, holístico, integrador, con una doble dimensión, religiosa y social. No obstante, a pesar de su complejidad y diversidad existente, diversidad social, cultural y geográfica, es posible identificar algunos rasgos comunes en las prácticas chamánicas. Una de las características básicas del chamanismo es la concepción dualista del mundo y la persona. Se encuentra en el corazón de la cosmovisión, que permite entender y comprender al universo. El chamanismo postula la existencia de un mundo terrenal, del aquí y ahora, donde habitan los humanos, y otro mundo espiritual habitado por seres espirituales. Las fronteras entre estos mundos son dinámicas, fluctuantes, permeables y difusas. Así, los chamanes pueden ingresar en el mundo espiritual bajo el dominio de ciertas técnicas, como es el trance, el éxtasis, los sueños o los viajes chamánicos. Pero también los espíritus pueden ingresar en el mundo humano bajo diversas formas corporales, como animales, humanos, insectos, etc. Es interesante señalar también que esta dualidad es aplicable a las personas, ya que éstas se componen de una dualidad formada por un cuerpo y un alma o varias almas. El alma de una persona puede abandonarlo de forma definitiva y es cuando se va a producir la muerte. Pero también tenemos que tener en cuenta que el alma puede abandonar el cuerpo de una forma transitoria. Aquí nos encontramos, por ejemplo, en situaciones como el sueño, en los viajes chamánicos, las almas extraviadas o raptadas. Es aquí cuando se produce una vacante en el cuerpo y entran en acción los espíritus dañinos que podrían tomar el cuerpo y se produciría lo que se denomina un endorcismo o posesión. Para esto se debe recurrir a la figura del chamán. El chamán lo que intentará hacer es primero tratar de generar con sus terapias chamánicas un exorcismo, es decir, expulsar del cuerpo
el espíritu dañino, y también a la vez que hace esto intentará buscar y encontrar el alma de la persona extraviada para incorporarla en su cuerpo. Otra de las características importantes es la permeabilidad y comunicación entre mundos diferentes. Los espíritus pueden ejercer acciones negativas que causan infortunio, desgracias y muerte entre los humanos. Sin embargo, así como los espíritus pueden interactuar en el mundo terrenal, el chamán es la persona especializada en ingresar al mundo espiritual y comunicarse con los seres espirituales. De este modo, el chamán emerge como un nexo de dualidades y está capacitado para negociar con los espíritus. El chamán, a través de sus terapias y de sus habilidades, incluso puede incorporar espíritus auxiliares. Estos espíritus auxiliares en manos del chamán les ayudará para diagnosticar y tratar las diversas enfermedades y desgracias. Esta capacidad que tiene el chamán de dominar de forma controlada y sistemática a los espíritus auxiliares le confiere poder, prestigio y habilidades terapéuticas. Sin embargo, no hay que perder de vista que este accionar entraña muchos riesgos para el chamán. Incluso hasta puede causar la muerte del chamán en el caso de que éste no disponga de las suficientes habilidades para tratar con los espíritus. Así vemos que las fronteras entre el bien y el mal son ambiguas y difusas, puesto que un espíritu que puede causar la muerte de una persona en manos de un chamán habilidoso se transforma en una herramienta útil para tratar desgracias y enfermedades. El chamán, con su capacidad para entrar en contacto con el mundo espiritual, se encuentra destinado, entre otras cosas, a prevenir desgracias, tratar enfermedades, evitar muertes, buscar, encontrar e ingresar almas perdidas, negociar y minimizar riesgos y daños causados por las entidades espirituales. Así, el chamán se transforma en un mediador entre mundos y de esa mediación debe sacar provecho y beneficio para su grupo. Otra de las características es la función social del chamán. El chamán es una persona socialmente reconocida que se encuentra tanto al servicio de los individuos como del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en caso de sequías, de escasez de animales de caza, de ausencia de pesca, etc. Las funciones sociales del chamán son diversas. Así tenemos, por ejemplo, las curaciones de enfermedades, actividades vinculadas al liderazgo social, resolución de conflictos, mediación. La mediación no solo entre el mundo terrenal y espiritual, sino también una mediación entre la propia sociedad y las sociedades occidentales. También como consejeros políticos actúan los chamanes. Las técnicas chamánicas para afrontar estos problemas son variados. Así tenemos para resolver enfermedades y desgracias técnicas como los cantos, soplidos, ingesta de alcohol o de sustancias vegetales psicotrópicas, imposición de manos, diálogos y negociación con espíritus, extracción de objetos o bien de insectos, viajes chamánicos, etc. Otra característica fundamental es el concepto de eficacia simbólica, desarrollado magistralmente por Lévi-Strauss. Según el autor, para que la eficacia simbólica actúe, debe funcionar una trilogía vital. Primero, la creencia del chamán en la eficacia de sus técnicas. Segundo, la confianza y la exigencia de la opinión colectiva. Y tercero, la creencia del enfermo en el poder del chamán. Sin embargo, existen dos polos fundamentales para el funcionamiento chamánico.
Primero, la experiencia del chamán en el dominio y destreza con los espíritus, y en segundo lugar, el consenso colectivo que otorga o quita prestigio social al chamán. Para alcanzar la eficacia simbólica, debe incluir necesariamente la creencia del chamán en que la enfermedad tiene una causa que él es capaz de resolver y que todos los actores crean en la eficacia del chamanismo. Así, la terapia y la curación chamánica es una instancia colectiva. Llegados a este punto, debemos hablar del nacimiento y el chamanismo. Esto da para reflexionar mucho. Por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿cuándo una sociedad considera humano a una persona? Al nacer, al hablar, al caminar. Esto ha dado intensos debates y debemos tener en cuenta que las sociedades no son homogéneas. Así, por ejemplo, hablando del tema del infanticidio en sociedades nativas de Brasil, se registraron intensos debates entre el respeto a la diversidad cultural y la protección de los derechos humanos. Así, teniendo en cuenta diversas opiniones y divergencias al interior de las comunidades, se registraron discursos opuestos y contradictorios provenientes de mujeres indígenas de una misma comunidad en relación al infanticidio. Otro de los temas es el nacimiento postparto que ocurre en la sociedad Yanomami. En estas sociedades indígenas de tierras bajas sudamericanas, el parto acontece en el bosque, fuera de la aldea. Ahí, cuando la madre tiene al bebé, se enfrenta a dos opciones. Si no toca al bebé ni lo levanta en brazos, lo deja en la tierra donde cayó, significa que no ha sido acogido al mundo de la cultura y de las relaciones sociales, y por lo tanto ese bebé no es humano, con lo cual, desde la perspectiva indígena, no ha ocurrido un homicidio porque ese bebé no era humano. La otra opción es que la madre lo recoja entre los brazos y es bienvenido al mundo social y cultural Yanomami. En las sociedades indígenas de tierras bajas sudamericanas se plantean dudas sobre la concepción humana al nacer, puesto que la humanidad no está garantizada por nacer de una madre humana. Las mujeres pueden estar fecundadas por animales, espíritus o personas no humanas. También las transgresiones de tabúes por parte de los padres pueden conducir al nacimiento de una persona no humana. Por lo tanto, no hay ninguna certeza de que la mujer dará a luz a un humano hasta que haya nacido. En muchas de las sociedades indígenas, el nacimiento de gemelos es considerado una fecundación no humana. Las mujeres fecundadas por espíritus pueden llegar a tener hijos con anomalías. El infanticidio puede ser practicado por transgresiones sociales como las relaciones adúlteras. Los niños no se consideran personas en el caso de que falten las conexiones sociales adecuadas. Un hecho que debe resaltarse es que la humanidad y la persona responden a una construcción social que se realiza incluso en la etapa de gestación materna. Así, la construcción de la persona requiere de una participación activa de padres, parientes y amigos. Sirva como ejemplo de esta construcción social de persona el cumplimiento estricto de determinados tabúes que deben cumplir los padres. En el caso de que los padres rompan estos tabúes, afectará directamente al bebé que se está gestando. Finalmente, al abordar la muerte en las sociedades indígenas sudamericanas de tierras bajas, debemos tener presente algunos principios estructurales básicos. El primero se refiere a que no existe el azar
en relación con las enfermedades y la muerte. Existe una causa-efecto directa y el chamán es el encargado de averiguar las causas, tratarlos y eventualmente dar el contrapaso, es decir, que el daño sea devuelto a su responsable. El hecho de que asuman la existencia de enfermedades explicadas por la medicina occidental no excluye la creencia en la brujería. Al contrario, se trata de visiones complementarias. Las poblaciones originarias no tienen por qué negar las causas orgánicas de la muerte, pero también deben dar explicaciones al hecho de por qué la muerte le afectó a una persona y no a otra. También debemos tener en cuenta el papel fundamental del chamán para detectar la causa del mal, el tratamiento y el contrapaso, es decir, la devolución del mal a quien la ordenó o la envió. La muerte es entendida como un proceso en donde el espíritu del fallecido incide en el mundo de los vivos. El alma del difunto puede transformarse en un ser espiritual dañino que intentará causar más muerte en su unidad familiar y en toda la comunidad. Esto implica evitar el contacto con los muertos. Así nos vamos a encontrar en estas sociedades con una separación radical entre los vivos y los muertos. Los muertos pasan a conformar la máxima alteridad, pasan a ser seres espirituales cargados de un elevado potencial para dañar, enfermar, causar infortunios y desgracias y matar.